buenos días, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y estamos aquí nuevamente esta mañana de lunes para compartir, para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Amén, muy agradecidos de estar aquí, hermanos. Verdaderamente para nosotros es un privilegio, un gran honor poder estar aquí cada mañana de lunes precisamente para compartir enseñanzas de la palabra del Señor. Es un poco de trabajo. Tenemos que parar de mañana, hermano Sergio y yo, muy temprano, pero créeme que es un part-time bien pagado. Sí, no, en sí, porque después de eso tenemos que trabajar, ¿verdad, hermano? Nuestras tareas diarias. Tenemos que ir a laborar. Sí, a laborar, pero, hermano, créeme que ni el cansancio se siente. Es el día más descansado. Sí, exactamente. A ver, se encuentra aquí mi hermano, colaborador y amigo Sergio Calderón, al cual le voy a dar espacio para que lo salude también. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio, como dice el hermano Ramiro, estar de nuevo a través de estas ondas radiales, trayendo esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones, lunes a lunes, con ese entusiasmo de venir, no solo a traer la palabra, sino que a dar lo que el Señor nos da a nosotros. No es lo que el hermano Ramiro se inventa, ni lo que yo me invento. Lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que el pueblo vaya a través de su palabra enseñando, conociendo, y nosotros mismos enseñándonos día tras día, hermanos. Es bastante lo que el Señor da, y hay que aprovechar todo eso que el Señor ha puesto en nosotros. En esta mañana le damos las gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho en todo este año. Y casi cumplimos un año. Para el otro lunes cumplimos un año, gracias al Señor por estar aquí en esta nube que Él nos ha detenido aquí. Y es hasta que Él diga, aquí vamos a estar, gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor en ese día por este programa. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, de poder trabajar para ti, Padre. Eres tú, Señor, el que pones el deseo, Padre. Y desde ya, Señor, declaramos bendición completa, Padre, a tu pueblo, Señor, aquel que va a estar oyendo, Señor, a través de la radio, el que va manejando, Señor, que sea edificado, Señor, que sus ojos, sus oídos sean abiertos, Señor, que tu palabra, Padre, cae en cada mente, en cada corazón, Señor, lo pongan por obra, poderoso Dios. Tú, Señor, es el que pones el deseo, Señor, de venir a buscar de tu presencia, Señor. Desde ya, Señor, tomamos toda autoridad que tú nos has dado, Señor, en ese lugar, Padre, para edificar a otro pueblo, y para que tú, Señor, lo que tú nos pongas, nosotros lo demos con ese corazón que tú nos has dado día tras día, Señor, aprendiendo de ti, Señor. Desde ya, Padre, te damos gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, que tú escoges a cada quien, Señor, para dar lo que tú nos das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús tomamos esa autoridad. Desde ya, Señor, yo, Señor, oro por tus siervos, Señor, que tú has puesto en este lugar, Señor. Dale fortaleza, Señor. Síguelo bendiciendo con palabras, Señor. Que seas tú, Señor, dándole, Señor, día tras día ese conocimiento, Señor, para que tu pueblo sea edificado a través de las enseñanzas, Señor, que Él trae a ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que lo has puesto y lo fortaleces día tras día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú has puesto ese deseo, Señor, de mí, decir estas palabras, Señor. Y yo lo tomo como un mandato, Señor, que tú lo has puesto en mi corazón. A través de esta radio yo lo digo al mundo y lo digo a Él. En el nombre poderoso de Jesús, tú vas a hacer toda esa diferencia, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, poderoso Dios. Amén. Gloria al Señor. Sí, la verdad es que sí, hermano, yo no soy ningún superhombre, yo soy necesitado al igual que todos. Sigo siendo humano, amén, y necesito de sus oraciones. Todos aquellos hermanos que han sido bendecidos por estas enseñanzas,
mi clamor, hermano, es mi deseo, que oren por mí, hermano, que oren por mí. De verdad que necesito la fortaleza del Señor para seguir adelante, porque esto no es una tarea fácil, amén. Va a haber oposiciones, va a haber burlas, va a haber ofensas, pero pues el Señor también me ha dado un rostro de pedernal y una frente de diamante, amén. Así es que vamos a dar inicio, como dijo el hermano, hoy es el programa número 51. La próxima semana estaremos cumpliendo el primer año por la gracia de Dios. Gracias, Señor. Amén. En esta mañana vamos a iniciar por dar el teléfono de aquí en cabina, es área 626-993-1580. 626-993-1580. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, puede llamarnos durante el programa. Mi hermano Sergio va a estar recogiendo las llamadas y al final vamos a estar orando por esas necesidades. Amén. En esta mañana voy a estar impartiendo una enseñanza que de hecho ya voy a estar hablando de una fiesta, ¿sí? La fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Esta fiesta de hecho ya se guarda, ya se practica en muchas iglesias cristianas protestantes. Pero hoy vamos a hablar, o vamos a ver a través de las escrituras, si se está haciendo de la manera que Dios lo estipuló, o ya ha habido algunos cambios, ¿sí? La enseñanza va a ser corta en esta mañana, pero antes de iniciar con esta enseñanza, como lo hemos venido anunciando, o lo venimos anunciando durante todo el mes de marzo, ¿verdad? Este viernes pasado estuvimos reunidos en el lugar donde hacemos nuestros estudios bíblicos para celebrar la fiesta de la Pascua, la cena de la Pascua, tal y como el Señor Jesús la tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Todas las enseñanzas que dimos durante todo este mes de marzo, da de cuenta que lo pusimos todo, unimos todo eso en ese día viernes, y agradecemos a todos los hermanos y amigos que nos estuvieron acompañando. Fue de gran bendición, hermano. En particular, yo la semana pasada dije que ya era la cuarta vez que iba a estar celebrando. La verdad que no es la cuarta, era la tercera vez, amén, la tercera vez para mí personalmente, que estoy guardando esta fiesta de la Pascua, esta cena de la Pascua, tal y como el Señor la tuvo con sus discípulos, amén, y tal y como los apóstoles después de la muerte de Jesús, después de que él ascendió al cielo, la siguieron guardando, amén. Solamente que ya después entró en la cena Roma, y Roma vino a cambiar primero la fecha, después la forma en que se celebra o se guarda, ¿verdad? Y desgraciadamente así es como ha estado viviendo el pueblo de Dios, ya sometido ya con esa enseñanza romana, ¿verdad? Pero nosotros estamos volviendo a las cenas antiguas, amén, celebrándola y guardándola tal y como lo hicieron los primeros apóstoles, amén. Esa es el propósito de esto, volver a esa fe apostólica, amén, gloria al nombre del Señor. Pero quisiera dar la oportunidad a mi hermano Sergio, porque él estuvo presente. Para él fue la primera vez que celebró esta Pascua de acuerdo a lo que está escrito, que nos testifique un poco su experiencia, ¿sí? ¿Qué le pareció? ¿Le fue de bendición o no le fue de bendición? Yo no te estoy pagando por esto, hermano Sergio, ni nada para que hables bien, no, simplemente habla lo que está en tu corazón. Sí, tu experiencia, amén. Amén. Para mí fue una gran experiencia, dice el hermano, por primera ocasión que yo celebro a través de lo que estuvimos estudiando y lo pusimos en práctica ese día. Amén. Para mí fue de gran impacto, porque el compartir, y no el compartir, sino que llevar a cabo algo que el Señor hizo y llevarlo de la mano del Señor, el deseo que el Señor ha puesto de volver a eso, para mí fue de gran impacto. No solo incluso el de estar participando después de la cena, nos lavamos los pies, y entonces eso para mí, hermanos, o sea, incluso en el puesto de trabajo que yo tengo, yo lavarle los pies a otro,
y que otro me lo lave a mí. Entonces mi trabajo es mandar a alguien que lo haga. Entonces yo bajé la moral de mi nivel y me volví chiquitito, como dice la palabra del Señor, y tomar esa experiencia que todos somos iguales. El Señor nos pone en el mismo nivel a todos, no más que con un corazón cambiados, hermanos, y así es como el Señor nos quiere ver. Nosotros, para mí es una gran experiencia y pienso que lo voy a volver a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Para mí fue que nunca sabía de esto hasta que este viernes, gracias al Señor, lo hice y lo vamos a poner en práctica año con año, hermano. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. Vuelvo a repetir, para mí esta es la tercera ocasión, el tercer año que guardo esta fiesta de la Pascua. Pero recuerdo el primer año, hermano, yo no conocía exactamente cómo se tenía que guardar, cómo se tenía que celebrar, y como tampoco quería, más bien en esa ocasión, tomé un poco de la tradición, de la costumbre, como la celebran los judíos. Aunque muchas de esas pues, son solamente eso, son costumbres, son tradiciones que no están escritas. Entonces, pero ya después, poco a poco, pues mejor nos vamos guiando solamente por lo que está escrito, ¿verdad? Y cada año ha sido mejor. Este año, de hecho, lo compartieron algunos hermanos, que ellos también, al igual que yo, ya es el tercer año, testificamos como sí, la verdad que el Señor nos ha estado guiando a cada año a hacerla mejor. O sea, vamos a estar practicando hasta que el Señor regrese y vuelva a comer la cena con nosotros, amén, cuando se cumpla en el reino de Dios. Estas personas que ya lo habían hecho estaban deseosos por hacerlo de nuevo. Sí, sí, amén. Es que, hermano, es una experiencia inigualable. El tú tener esa convicción de que estás haciendo algo que Dios verdaderamente ordenó. Porque la verdad es que lo que estábamos haciendo antes era cumplir un mandamiento de hombre y desechando el mandamiento de Dios, no tomándolo en cuenta. Al menos yo, que estuve 9 años en una iglesia, nunca me enseñaron eso. No. O sea, llegaba a la alabanza, a oír palabra, pero nunca me enseñaron acerca de muchas cosas que están en la Biblia y que es de parte del Señor. Y el Señor es el que está causando esto. El Señor es el que está haciendo todo eso, porque me impactaba lo que me contabas cuando llegamos aquí. Amén. De la hermana que estuviste hablando ayer con ella. Ya quisiera que compartieras un poquito eso. Sí, es una hermana que me mandó textos bíblicos, porque no me mira en la iglesia. Mandó textos bíblicos diciendo, hermano, no te he mirado y mira, el Señor me puso esto que te lo... Amén. Son cosas buenas y los tomo, le digo, hermano, pero yo ando fortalecido, ando trabajando aquí, ando haciendo esto y eso. Y dijo, ¿sabes qué? Todo eso que tú me platicas, el Señor me ha guiado a través de la Biblia, buscándolo. El Señor es el que pone ese deseo de empezar a buscar. Y no son inventos míos ni del hermano Ramiro. Búscalo tú, una palabra del Señor. Allí en la Biblia está tu respuesta. No en cualquier libro. Ahí búscalo. ¿Qué es lo que te decía ella acerca de, por ejemplo, del día de reposo? El día de reposo, dice ella, nosotros guardamos el domingo, hermano, y qué equivocados estábamos. Yo, dijo, el Señor me guió y con palabra me llevó donde no es el domingo, donde yo celebro la Navidad, celebraba la Navidad, dice, antes, el año nuevo esta vez no fui a la iglesia porque celebran el año nuevo y esas son fiestas paganas, entonces, pero nadie me lo enseñó, dijo. O sea, ella no nos ha escuchado a nosotros. No nos ha escuchado. Entonces le estaba compartiendo los estudios que damos y quiere ir a visitarnos y mirar cómo están los estudios. Y de eso yo me sentí bien. Me sentí bien porque ella llegó a decirme algo que ha ido aprendiendo a través de la palabra, buscando en la Biblia. Y dice, y ahora que tú me platicas esto, dice, no, está interesante tu estudio. Amén. Entonces, eso nos fortalece, nos da fuerzas. Y nos damos cuenta que es Dios, hermano, el que está causando todo esto. O sea, es esa restauración de todas las cosas que iba a suceder al final de los tiempos. Y estamos viviendo en ese final de los tiempos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, gloria al Señor porque la gloria
sea para Él. ¿Sí? Él es el que está poniendo el querer como el hacer en cada corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, hermano, vamos a continuar entonces las enseñanzas con esta fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Y lo hago así porque eso es lo que está escrito después de la Pascua. Amén. Después de la Pascua. Personalmente, hermano, este estudio yo no lo había realizado, hasta apenas lo realicé la semana pasada, o sea, no lo había impartido antes, no la practicaba. Bueno, lo practicaba de la manera en que se me había sido enseñado. Amén. Pero al estar realizando este estudio me di cuenta de que, caray, no es como se me había enseñado. O sea, Dios estableció una fecha para presentar las primicias. Pero, por ejemplo, a mí en la iglesia donde asistía, yo participaba de las primicias, llevaba mis primicias a la iglesia y de hecho se me decía, todo el mes de enero vamos a estar aceptando primicias, ¿ya? Todo el mes de enero. Pero, pues, cuando verificamos en las escrituras, dice que no hay, dice que Dios estableció un día, una fecha específica para presentar esas primicias. Entonces vamos a estar hablando de esto en esta mañana, amén. Te repito, esta enseñanza va a ser corta, no es tan larga, amén. Se llama la fiesta de las primicias o de los primeros frutos que en hebreo se le conoce como la fiesta de Bikurim, así, Bikurim se le conoce, amén. Y esta fiesta tiene relación con ese día de reposo anual, que de hecho sucedió el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer en el calendario bíblico es el primer mes, el mes de Aviv, amén, y fue el 15 de Aviv. Ese día de reposo es el que se acercaba cuando el Señor Jesús murió. ¿Sí? Recordemos que los evangelios dicen que se acercaba un día de reposo de gran solemnidad, ¿verdad? Bueno, se refiere a ese día de reposo anual, ya lo hemos visto, no se refiere al día de reposo semanal. Gloria al nombre del Señor. Pero este 15 de Aviv es cuando daba inicio la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que en hebreo se le conoce como el Hag Hamatzah, el cual, nuevamente repito, es un día de reposo de gran solemnidad, es un día de reposo anual, es una fiesta para el Señor que dura 7 días, ¿verdad? El próximo domingo es el día séptimo de esta fiesta de los panes sin levadura y también se considera como un día de reposo anual. Gloria al nombre del Señor. Ahora, dice la palabra del Señor que un día después a este día de reposo anual, o sea, un día después del 15 de Aviv, del día de ayer, un día después es llamada la fiesta de las primicias. Y eso lo vamos a leer en Levítico, capítulo 23, del verso 9 al 11. Dice el verso 9, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y si te das cuenta aquí, hermano, siempre que Dios daba una instrucción para Moisés, le decía, dile a los hijos de Israel, ¿sí? Como para dejar claro que estas fiestas no solamente eran de los judíos, ¿sí? Como actualmente se nos dice, se nos enseña. ¿Pero por qué quieres guardar estas cosas si estas son de los judíos? Estas son fiestas de los judíos. Pues no, mi hermano, no hallamos ninguna escritura en donde Dios le haya dicho a Moisés, Moisés, dile a los judíos que guarden estas cosas. No, siempre vamos a encontrar, habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las 12 tribus. Amén. Que 10 de ellas, las del reino del norte, se perdieron, se hicieron gentiles, perdieron su identidad de israelitas y fueron esparcidas a todas las naciones de la tierra. Pues en esas entramos tú y yo. Amén. ¿Sí? En esas ovejas perdidas de la casa de Israel, ahí entramos tú y yo. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Si buscamos en la historia, seguimos el rastro de esas 10 tribus del norte, los descendientes de esas 10 tribus del norte a través de la escritura, hermano, llegamos hasta nuestros días. Amén. Bueno, pero dice, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos
el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Sí? Hablando de ese día de reposo de gran solemnidad, no el reposo del séptimo día, no, reposo de gran solemnidad, ese día de reposo anual, que como vuelvo a repetir, fue el 15 de abril, ¿sí? El primer día de los panes sin levadura. Verso 12 dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Pero vea esto que sigue a continuación, es muy importante, porque dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. O sea que Dios ya sabía que en un futuro, hermano, todo el reino de Israel, incluso las 10 tribus del norte, ya no iban a estar habitando en el territorio de Israel. Iban a estar sembradas, regadas por todas las naciones de la tierra. Pero por eso dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Sí? O sea que esta es una fiesta que se tiene que seguir guardando, hermano, perpetuamente, por siempre, en donde quiera que habitaran los hijos de Israel. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora vamos a entender un poquito de la ceremonia de esta fiesta. ¿Sí? La celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha, ya como un pequeño manojo, ¿ya? Y la llevaban delante del sacerdote. Esta gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos, y entonces el sacerdote la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa. En un principio fue en el tabernáculo que construyeron allá en el desierto, ¿verdad? Ya después era en el templo en Jerusalén, ¿sí? Actualmente pues el templo ya no existe, fue destruido en el año 70, amén. Pero dice, el sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa. Esto debía hacerse un día después del día de reposo de gran solemnidad, día de reposo anual. También debían de presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla. O sea, sería el día de reposo de gran solemnidad, es el 15 de abril. Nuevamente repito, fue el día de ayer. Empezó el sábado, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde y terminó ayer a las 7 de la tarde. Ahora ya sería el 16, ¿verdad? Entonces el día de mañana, que empieza hoy a las 6 de la tarde, es cuando se tiene que presentar esa gavilla. Por eso es la razón que nosotros nos vamos a reunir hoy en la noche para presentar esta gavilla, para presentar estos primeros frutos. Vamos a estar hablando al final de cómo es que se tiene que realizar, hermano, y cómo es que aplica para nosotros en nuestro tiempo. Amén. Entonces, ¿encontramos esto de la gavilla de los primeros frutos en la Biblia? Claro que sí. Dios mandó al pueblo a que presentara una gavilla de la cosecha. Lo acabamos de leer, Levítico 23:10. Ahora, la palabra hebrea para gavilla es homer, ¿sí? Un homer se define como una medida de productos secos con un contenido de una décima parte de un efa, y la definición en la que se señala que un homer es la décima parte de un efa se encuentra en Éxodo 16:36. Dice, y un gomer es la décima parte de un efa, ¿sí? Precisamente el Señor en otra cita bíblica nos dice que después de ese día de reposo se tienen que contar 50 días para la fiesta de Pentecostés. Oiga, ¿sí? 50 días después de que ofreciste la gavilla, dice, contaréis 50 días y ahí se va a hacer la fiesta de Pentecostés, ¿sí? La fiesta de las semanas se le conoce también. Digo esto porque pues en mucho pueblo cristiano se cree que lo que se relata en el libro de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre esos 20 que se encontraban en el aposento alto, se cree que ahí era la primera vez que sucedió esa fiesta de Pentecostés. Pero no, hermano, ya Dios lo había establecido desde un principio, ¿sí? Los que estaban reunidos ahí, estaban reunidos precisamente porque estaban celebrando esa fiesta de Pentecostés.
Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Y si tú lees, hermano, ahí en Hechos 2, vas a dar cuenta que todos los que estaban reunidos ahí eran judíos. ¿Sí? Todos, porque en ese tiempo ya solamente la casa de Judá era la que habitaba en Israel. Ya las demás, las 10 tribus del norte, pues ya desde cuándo, ¿sí? Desde el año 722 habían sido llevadas cautivas a Siria, ya se habían asimilado a las naciones, ya habían perdido su identidad israelita, ya se habían convertido en gentiles. Y los gentiles, hermano, no guardan estas fiestas. ¿Sí? No guardan estas fiestas. Amén. Solamente los judíos guardaban estas fiestas. Entonces, es mentira eso que nos ha sido enseñado de que ahí nació la iglesia gentil de Cristo. En Hechos 2, no es verdad, hermano. Porque ahí solamente había judíos. Sí, judíos que vivían en otras naciones y que subían precisamente a celebrar esta fiesta de la Pascua. Se quedaban ahí 50 días para celebrar la fiesta de Pentecostés también. ¿Sí? Eran judíos que vivían fuera de Israel. Supongamos, más bien hay hechos importantes registrados en la historia, que en esa época más o menos había como 5 millones de judíos en todo el mundo. ¿Sí? Como 3 millones habitaban en Israel. Los demás, o tal vez la mitad, habitaba en Israel y la otra mitad fuera de Israel, o sea, en otros países. Pero el Señor había ordenado que 3 veces al año todo varón tenía que subir a Jerusalén a guardar la fiesta de la Pascua, Pesaj, la fiesta de Pentecostés, Shavuot, y la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Esas 3 fiestas son las 3 fiestas más importantes que todo israelita tenía que subir a Jerusalén. Amén. Entonces, estos eran judíos, hermano, pero que habitaban en otras naciones. Muchos de ellos habían nacido en otras naciones también. Y entonces cuando se derramó el Espíritu Santo, dice que oían a los que estaban allá, los 120, cuando empezaron a hablar en lenguas, que hablaban en su propia lengua natal. ¿Verdad? Eso les causaba admiración. Es como si, por ejemplo, en nuestro tiempo, yo que tengo hijos que nacieron aquí, ellos hablan español, pero hablan inglés, su idioma natal, sí, es el inglés, ¿verdad? Incluso lo dominan más que el español. Bueno, imagínate que yo soy de México, que fueran a México y que allá se derramara el Espíritu Santo y que empezaran a hablar en lenguas y alguna de esas lenguas fuera el inglés perfecto. Un mexicano que en realidad no habla inglés, pero que empezara a hablar un inglés perfecto. Entonces mis hijos se sorprenderían de, caray, están hablando en mi propia lengua. ¿Sí? Eso fue lo que pasó ahí en el libro de los Hechos capítulo 2. Los oían hablar en sus propias lenguas, en donde ellos habían nacido. ¿Sí? Pero no eran gentiles, eran judíos. Solamente que habían nacido o vivían en otras naciones fuera de Israel. ¿Sí? Por eso ahí se ha dado la confusión, pero eran judíos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar. Entonces, un efa contiene 10 homers de granos, y recordemos que Dios, lo vuelvo a repetir, había ordenado al pueblo de Israel presentarse 3 veces al año en Jerusalén para celebrar estas fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas, de cosecha. La Pascua, Pesaj, es en la cosecha de la cebada. Pentecostés, Shavuot, es en la cosecha del trigo. Ambas fiestas se celebran en las vendimias de los primeros frutos, antes de la última cosecha que había de venir después, ¿sí? Al final del año agrícola, de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, ¿sí? Los judíos, de hecho, ahí es donde celebran el principio de año, en el 9º mes. Pero Dios dijo que era en el primer mes, ¿verdad? En Éxodo 12, ahí dice, este mes será el principio de los meses para vosotros. Este mes será el principio de los meses del año, el primero de los meses del año para vosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero esta fiesta de los tabernáculos también se le conoce como la cosecha de las frutas. De hecho, ahí en esa fiesta de los tabernáculos, ya lo hemos visto anteriormente en estudios pasados, que ahí fue donde nació el Señor, ahí fue donde nació Jesús, Yeshua. ¿Sí? En esa fiesta que se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Jamás en una fiesta pagana dedicada a Tamuz, una entidad babilónica, que se celebra el 25 de diciembre. ¿Verdad? Eso es lo que decía la hermana también, ¿verdad? Amén. Y ella no nos ha escuchado a nosotros, yo ni la conozco, amén. Pero Dios la está guiando a eso, así como nos ha guiado a nosotros también, ¿verdad? Entonces, la nación de Israel
ellas ya estaban muy familiarizadas con el concepto de los primeros frutos y del primogénito. Las primicias o los primeros frutos siempre tenían que ser los mejores, ¿sí? Los primeros y los escogidos de la cosecha. O sea, no se podía traer una fruta ya mayucada. No, Dios siempre pide lo mejor, ¿verdad? Entonces, las primicias eran santas ante el Señor. El concepto de las primicias o el primogénito constituyen un tema principal en las Escrituras. Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante el Señor como primicia a Él. El primogénito de hombre como de bestia era santificado, ¿sí? Y presentado al Señor. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 13, verso 2, y también en Éxodo 22, capítulo 29. Pero vamos a examinar primeramente el primer capítulo. Éxodo 13, 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y el verso, Éxodo 22, 29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. O sea, las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados al Señor ante su altar en alabanza y acción de gracias. Eso lo podemos leer también en Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al 11. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ellas y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y los pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. El verso 10 dice: y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Ahora, también ya en estudios pasados, hemos aprendido de la resurrección de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Ya hemos aprendido que pues él no murió un viernes por la tarde, ni resucitó un domingo por la mañana, ¿verdad? Ya vimos también que el día que él resucitó, ¿sí? Porque él resucitó el 17 de abril, amén. Entonces, ese mismo día es el que Dios estableció que se tenían que presentar las primicias y los primeros frutos. Entonces, siendo así, Jesús, Yeshua mismo, las primicias y los primeros frutos. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Entonces, Jesús, Yeshua, es la primicia de la cosecha de cebada, pero también al mismo tiempo es el primogénito de María, primer hijo nacido de María. Lo leemos en Mateo 1:23. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Sí, es cuando José pensaba que María le había sido infiel, María su mujer, porque ya era su mujer, solamente que como no se entiende en la mayoría del pueblo cristiano cómo es que funcionan los matrimonios, cómo funcionaban en la tierra de Israel, en la cultura hebrea. Bueno, en la cultura hebrea los matrimonios no funcionan de la misma manera como funcionan en nuestra cultura, ¿ya? En la cultura de Israel, cuando una pareja se quiere casar, firman un contrato, ¿sí? Firman un contrato,
y ahí ya se les considera que son hombre y mujer, pero aún no viven juntos. No se consuma. No, el matrimonio, más bien, el varón, una vez que firma el contrato, se va a casa de su padre a construir una casa para llevar a su mujer, a su esposa. Eso le tarda alrededor de 1 año. Y eso tiene mucho que ver, hermano, con lo que el mismo Señor Jesús dijo. Voy pues a casa de mi padre a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, pero él va a regresar por su esposa, hermano. Amén. Va a regresar por su esposa. Gloria al nombre del Señor. Nadie sabe la hora ni el día, ¿verdad? Porque incluso también el esposo, una vez que terminaba, no le avisaba a la esposa, ¿sabes qué? Prepárate porque ya voy por ti. No, hermano. Él llegaba, podía llegar a medianoche, a la hora que fuera, a recoger a la esposa. Ya era su esposa. Sí. Y entonces la llevaba a casa, a la casa que había construido, y ahí se consumaba el matrimonio. Pero ya se les consideraba ser esposos. Amén. Ya se les consideraba ser esposos. O sea, ya si por ejemplo la mujer por ahí se echaba una canita al aire, ya se le consideraba una adúltera. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces así funciona el matrimonio en la cultura hebrea. Y aquí es cuando en Mateo 1:23, cuando José, ¿sí? cuando regresa por ella, la ve que ya le había salido con su domingo 7, ¿verdad? Y él quería dejarla en secreto, porque la pena era, más bien, la consecuencia de eso era que María tenía que morir apedreada, ¿sí? Pero por eso se le apareció el ángel, para decirle que no tomara mucho en cuenta eso que había sido engendrado en ella era de Dios, ¿verdad? Sí, y entonces él recibió ese sueño, y entonces recibió a su mujer, pero el verso 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya vimos que es Yeshua, porque estaban en Israel. El nombre Jesús en Israel no existe, lo que existe es Yeshua. Pero, vea, aquí también hay una enseñanza muy grande, porque dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Porque esto viene a derribar, hermano, la enseñanza que el Vaticano ha dado, que María permaneció virgen toda su vida. Y eso no es así. Incluso en el Evangelio de Marcos, ahí nos dan los nombres de los hermanos y las hermanas de Jesús. Oiga, después de ¿sí? Jesús. Después de Jesús. Jesús fue el primogénito de María. Pero ya después, hermano, ellos vivieron como cualquier pareja normal y procrearon más hijos juntos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Jesús Yeshua también es el primogénito de Dios Padre. Eso lo leemos en Hebreos 1:6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Al mismo tiempo, Jesús Yeshua también es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya. También es el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. También es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También encontramos en las Escrituras que Jesús, que Yeshua, es la primicia de los resucitados. 1 Corintios 15:20 en adelante dice, mas ahora Cristo, o sea el Mesías, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. También encontramos, hermanos, en Apocalipsis 3:14, que Jesús, que Yeshua, es el principio de la creación de Dios. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. También encontramos que Jesús, que Yeshua, es el preeminente, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es
el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, ciertamente Jesús Yeshua es el Santísimo de Dios, quien fue santificado por el Padre. ¿Sí? Jesús Yeshua es el primogénito, como ya pudimos leer, es el primero, es el escogido, es el preeminente. Él es tanto el primogénito de Dios como la primicia para Dios. Jesús Yeshua es la gavilla de los primeros frutos, ¿sí? Es el manojo de los primeros frutos. Entonces, la fiesta de la gavilla de los primeros frutos es profecía de la resurrección de Jesús de Yeshua. Él mismo profetizó que resucitaría 3 días y 3 noches luego de haber sido crucificado, ¿verdad? Es lo que hemos leído en Mateo 12, 38 al 40. Él mismo dijo que así como Jonás había estado en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Y ya vimos, hermano, que estas son 72 horas, no 36 horas como nos ha enseñado el Vaticano, ¿verdad? Como nos ha enseñado Roma. No, Jesús no mintió. Para sorpresa de muchos, Jesús nos dijo la verdad en cuanto a eso. Amén. Él ciertamente estuvo 72 horas, o sea que no murió viernes ni resucitó domingo por la mañana. No, estuvo las 72 horas ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando resucite, va a ser el 17 de Aviv, ¿sí? Entre las 3, más bien después de las 3 y antes de las 6 de la tarde, que fue cuando murió, ahí mismo va a resucitar. Y él es las primicias. Entonces, él murió el 14 de Aviv. Él comió la Pascua con sus discípulos, ¿sí? Y ese mismo 14 de Aviv, ya lo vimos en Lucas capítulo 22, ¿verdad? Amén. Fuimos siguiendo paso a paso lo que sucedió durante esa cena, cuando él se sentó, cuando era la hora, dice el Evangelio de Lucas, se sentó a la mesa y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y ahí se dio la cena. Al final lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Después de ahí salió al monte de los olivos, todavía era 14 de Aviv. Recordemos que los días empiezan de tarde a tarde, ¿verdad? Todavía era 14 de Aviv. Medianoche, más o menos, es entregado, pues es llevado a casa del sumo sacerdote. Cuando amanece, es llevado con Pilatos, después con Herodes, regresado otra vez con Pilatos, es sentenciado, es crucificado, ¿sí? Las 12 del mediodía, es llevado, es puesto en la cruz. A las 3 de la tarde muere, la hora novena, muere. Y antes de las 6, más bien a las 6, empezaba el día de reposo anual, el del 15 de Aviv. ¿Sí? Ahí fue sepultado, antes de ese día de reposo anual. Y ya después va a resucitar 3 días y 3 noches a la misma hora que murió. ¿Sí? O sea, a las 3 de la tarde, antes de las 6 de la tarde. Ese día es cuando Dios estableció que ahí se tenía que presentar esa gavilla de las primicias, de los primeros frutos. Entonces, está claro, hermano, que Jesús Yeshua es la primicia de aquellos que han de resucitar de los muertos. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora volviendo un poco a lo que son las primicias y los primeros frutos y cómo es que aplica para nosotros actualmente. Como sabemos, el pueblo de Dios, en la época cuando fue ordenado este mandamiento acerca de las primicias y de los primeros frutos, pues ellos eran principalmente ganaderos y agricultores, ¿verdad? Y como pudimos leer en las escrituras, ellos traían al sacerdote los primogénitos de los animales y los primeros frutos de sus cosechas. Pero nosotros, hermano, al menos la mayoría de nosotros que estamos en las ciudades y que somos parte del pueblo de Dios, pero ya la mayoría de nosotros no somos ni ganaderos ni tampoco agricultores, ¿verdad? Yo por ahí de vez en cuando siembro alguna cosita ahí, pero no me sostengo de eso, aunque me gustaría, ¿verdad? Me gustaría poder producir mis propios alimentos. No tengo el lugar ni el terreno disponible para eso, amén. Pero Dios, eso es lo que ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros ahora tenemos un trabajo, ¿verdad? Ese trabajo nos genera el dinero para poder sustentar nuestras familias, ¿verdad? Nuestros hogares. Entonces ahora es esa parte de ese dinero, ¿sí?, que debemos traerlo al Señor como primicias, de igual manera como traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Amén? Y no está escrito, como pudimos leer, no está escrito qué cantidad debe ser presentada, como pudimos
podemos leer fácilmente. Simplemente dice primicias y primeros frutos. ¿Sí? Como vuelvo a repetir lo que mencioné al principio, en muchas iglesias cristianas se recogen las primicias, ¿sí? Y los primeros frutos en el mes de enero, pensando, creyendo que es el calendario gregoriano el que Dios tomó como base cuando dio este mandamiento. Hermano, pero desgraciadamente para algunos, pues eso no es así. El calendario gregoriano nos fue impuesto por Roma, ¿sí? Por Roma, a través del Papa Gregorio en el año 1582, muchos años después de que Dios había dado ese mandamiento. O sea, en otras palabras, Dios no tomó como base, cuando dio este mandamiento de las primicias, los primeros frutos, el calendario gregoriano. No, ya hablamos de que Dios tiene su propio calendario. Amén. ¿Verdad? Hay muchos que nos han dicho, no es que nosotros nos tenemos que adaptar a los calendarios actuales. Pues no, mi hermano, no. Porque recordemos que cuando el Señor les entregó la tierra a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Dice que les dijo que no iba a echar de la tierra a todos los cananeos que habitaban ahí. No, iba a dejar algunos cananeos para con ellos probar al pueblo de Israel, a ver si eran obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Dios les dijo, ¿saben qué? No se mezclen con esas naciones. No sigan sus costumbres ni sus tradiciones. No adoren a sus dioses, a los dioses que ellos adoran. Ustedes no. ¿Sí? Por eso es que Éxodo 12, ¿sí? Éxodo 12, capítulo 1, es donde Dios dijo, este mes será el primero de los meses del año. Para vosotros, oiga, para su pueblo, tenemos que tomar en cuenta ese calendario. El calendario de Dios. Tiene su propio calendario. No el calendario que nos fue impuesto por Roma, porque ni siquiera se nos pidió permiso, hermano. Simplemente se nos impuso. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que, el pueblo de Dios, tenemos que regirnos bajo el calendario de Dios. Ellos guardan el domingo. Sí, sí. Entonces, ese calendario que guarda el domingo, ya sabemos que es el calendario gregoriano, ¿verdad? Pero Dios dijo, para ustedes, para mi pueblo, tienen que regirse por este calendario. Amén. El calendario, ya hemos hablado de ese calendario de 364 días al año, calendario perfecto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en las iglesias cristianas, al menos a mí se me enseñó de esa manera. Me decía, bueno, durante todo el mes de enero aceptamos primicias. Y yo los llevaba, hermano, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se hace esto? Eso ya es personal, ¿sí? ¿Cuánto? Eso ya es personal. Por ejemplo, yo que tengo un negocio, yo decía, Señor, yo te ofrezco como primicia todo lo que se venda en este día, sea mucho o sea poco. Es mi primicia. A veces, recuerdo que hubo años, algunas ocasiones, que no se vendía nada ese día. Pero a veces se vendía mucho. Entonces, esa era mi promesa, sea lo que sea, Señor, esta es mi primicia, ¿verdad? Eso yo lo hacía así, personalmente yo lo hacía así. Entonces, pero si alguien tiene un trabajo, puede decir, Señor, yo te ofrezco el salario de este día como primicia, o no sé, una hora de mi salario, que lo ofrezco como primicia, o mediodía, o cualquier, eso ya es personal, ¿sí? Eso ya es personal de cada uno de nosotros. Entonces, pero así funciona, así como traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, así también tenemos que presentar estas primicias, que como ya pudimos constatar, fue ordenado por Dios y en un día específico. No es todo como, el como el Señor te ponga en el corazón. Ya, eso no es el diezmo, eso no es el diezmo. El diezmo es el 10%, hermano. Ese no se puede rescatar, no se le puede bajar, no se le puede aumentar. Esto de las gavillas es personal, como uno decida en su corazón. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos, claro, obedecer como Dios lo ordenó. Te repito nuevamente, no es en todo el mes, no. Dios estableció una fecha y no estableció el 1 de enero o el mes de enero, no. Estableció el mes de abril, que es el primer mes del calendario que nos habla en las Escrituras. Entonces, cuando no se hace como Dios dijo, bueno, no estamos agradando su corazón.
Es como si yo, por ejemplo, llego a una tienda, no voy a dar el nombre de la tienda donde venden café, porque no nos pagan, ¿verdad? Pero que yo llegue y ordene, ¿sabes qué? Quiero un café calientito. Pero en vez de café calientito me dan un ice coffee. ¿Será que me voy a agradar? No. Claro que no, ¿por qué? Porque no se me está dando lo que yo estoy pidiendo. Entonces, si no se le da a Dios como Él pide, como Él estableció, no se va a agradar tampoco. ¿Sí? Él estableció un día especial que es el 17 de Aviv. 17 de Aviv es precisamente hoy, bueno, empieza a las 6 de la tarde, ya podemos decir que es el día de mañana, ¿verdad? Ese día es cuando nació el Señor, cuando resucitó el Señor. Oiga, por eso es Él considerado como las primicias. Él resucitó después de las 3 de la tarde, del día de mañana. El día de mañana, 17 de Aviv. Antes del día de reposo semanal, porque en este año, el día de reposo, de acuerdo al calendario de las Escrituras, es el día martes, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. No es el día sábado, como lo celebran los judíos ortodoxos, pensando nuevamente que Dios tomó como base el calendario judío actual, pero no, ese calendario judío fue establecido en el año 393, y ya vimos que tampoco es el calendario gregoriano que fue establecido en 1582. O sea, Dios no tomó en base para dar sus mandamientos ninguno de esos dos calendarios, hermano. Sin en cambio, las Escrituras, hermano, nos hablan de un calendario perfecto de 364 días. Ya estuvimos compartiendo, ¿va? Cuando hacemos cálculos con ciertos datos que nos dan, por ejemplo, Génesis 8, ahí nos habla del tiempo que estuvieron las aguas sobre la tierra, ¿sí? Nos hablan que desde el día 17 del segundo mes al día 17 del séptimo mes estuvieron las aguas, y nos habla que era un total de 150 días, o sea, ahí son 5 meses, 150 días, ese es el cálculo, te dan 30 días por mes, 5 meses por 30 días cada mes, números exactos, 150 días, ahí está, claro. Ahora, si haces esa comparación con los calendarios actuales, hermano, no te va a dar números exactos, no te va a dar esos números exactos, te van a dar más días. Y no solamente aparece en el Antiguo Testamento. No solamente aparece ahí en el Antiguo Testamento, también en Apocalipsis, hermano. ¿Sí? Apocalipsis creo que es capítulo 12, donde dice que Dios iba a entregar los atrios a los gentiles y lo iban a pisotear por 1260 días. ¿Sí? 1260 días. Si haces el cálculo, son exactamente 42 meses de 30 días por mes, 3 años y medio exactamente. Pero si haces los cálculos en los calendarios actuales, tanto judío como gregoriano, te va a dar de más, ¿sí? Y Dios no es tan imperfecto para darnos calendarios así de imperfectos. No, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, para cerrar ya con este estudio, que yo pensé que iba a ser más corto, vamos a repetir nuevamente que el día de las primicias es precisamente el día de hoy a partir de las 6 de la tarde. ¿Sí? Es el 17 de abril, tal y como lo ordenó Dios, un día después del día de reposo de gran solemnidad, porque muchos lo celebran después del día de reposo anual, pero no, perdón, del día de reposo semanal, pero no. Dios está hablando del día de reposo anual, y de ahí se van a contar, cuando se ofrece la cabilla, van a contar 50 días para Pentecostés, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, amén, por lo que Él nos ha enseñado. Nuevamente repito, esta enseñanza este estudio yo no lo había realizado hasta apenas la semana pasada. Amén. Me di cuenta de que, caray, no es como se nos había sido enseñado, que durante todo el mes de enero, no, Dios no consideró el mes de enero, Dios consideró el mes de Aviv, el primero de los meses del año que se celebra en la primavera, precisamente. Ahora ni anunciamos los discipulados ni nada. Pues vamos a anunciarlos ahorita. Si alguien tiene el deseo, hermano, de unirse a nosotros para estar aprendiendo precisamente todas estas cosas que hemos ignorado, bueno, te invitamos a que te unas a nosotros. Tenemos los días jueves, discipulado, a las 7:30, también los sábados a las 7:30 de la noche en la ciudad de Londres, cerca de Hatton, cerca de
Inglewood, Es Inglewood. ¿sí? Y ya los jueves, en la casa de la mamá de mi hermano, está en el sur centro, entre la Flores y la Hoover. Vamos a dar nuestro número de teléfono, área 323-595-6357, 323-595-6357, Pastor Ramiro Moreno, y el teléfono de mi hermano Sergio también. Es 323-803-0138. Gloria al nombre del Señor. También, hermanos, si alguien quiere tener acceso a estas enseñanzas quedan grabadas en YouTube, en nuestra página de YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, así como también en nuestra página de Facebook. El mismo nombre, tienes que meter todo el nombre. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Incluso yo también lo subo en mi página personal de YouTube, como aparezco ahí como Ramiro Moreno. Ahí tú puedes tener acceso, y me dio mucho gusto escuchar, hermano, hace no mucho tiempo, que un hermano me dijo, ¿sabe qué? A mí de vez en cuando me dan la oportunidad de predicar en mi iglesia, y yo tomé una enseñanza de la que usted ha dado y la impartí ahí. Gloria al Señor, hermano, usted tiene todo el derecho a hacer eso. Ninguno de estos estudios tiene derechos reservados. No, ninguno. Amén. Usted puede tener acceso, hermano, ahí en nuestra página. Si le es de bendición y quiere compartir esa bendición con otros, adelante, hermano, usted debe hacer todo lo que quiera con esos estudios. No venderlos, eso sí. ¿Ya? No venderlos. Da de gracia lo que de gracia Amén. haber recibido. Así es que vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú has hecho en esta mañana, Señor. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Santo Gracias Padre. por la fortaleza que tú nos has dado, Sí, Señor. Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te Padre, pedimos bendición para tu pueblo, Señor. Bendice, Todo aquel, Señor, que sea obediente a tu palabra, Señor. Gracias por ese Bendícele, privilegio, Señor. Bendícele abundantemente, Padre. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús, todos aquellos que tienen el deseo de honrarte, Señor, de Sí, guardar Señor. En el tus nombre mandamientos, poderoso de bendito Jesús. Dios, bendíceles, es lo que dice tu palabra, Señor, de Deuteronomio 28. Que va a ser bendecido, Oh, sí, Señor, Señor, cuando en el nombre se oye y se pone por obra, bendito Señor. Dios. Porque así será bendecido todo aquel que teme a Jehová. Su mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa, y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en esta mañana. Bendecimos tu gran nombre, Señor. Sí, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Muchas gracias, poderoso Señor. Dios. Bendice también nuestras reuniones, Señor. Oh, sí, Señor. Seas tú, Señor, inquietando los corazones. Bendice los Uniéndonos hogares, a todos aquellos en el cual tú has puesto ese mismo sentir, Señor. Gracias, De Señor. honrarte a ti y de despojarnos de todo mandamiento de Sí, Dios. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, poderoso En el Dios. nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermano, fue un gran privilegio el estar con todos ustedes. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Amén. Sabemos que son muchos ya. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, y esperamos estar con ustedes en el próximo programa para celebrar nuestro primer año. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.